Hola, buenas tardes. A ver, voy a... Las administraciones públicas... Uy, no, está muy fuerte. Esto, las administraciones públicas... Está fortísimo, no sé. A ver este. Administraciones públicas... y dice 2 puntos, no lo he puesto así reducido, dice A, no venden sus servicios ni realizan operaciones de distribución de la renta. A, no venden sus servicios, correcto, ¿no? No venden sus servicios, pues es correcto, no sé por qué sale tan gordo, está en el mínimo, pero el caso es que no me deja otra opción. ¿Está igual? Sí, está así. Hoy no da opciones. Bueno, entonces las administraciones públicas no venden sus servicios, es correcto, pero dice no ni realizan operaciones de redistribución de la renta. O sea, la primera parte sería correcta, la de que no venden sus servicios, pero esto de que no realizan operaciones de redistribución de la renta es incorrecta, porque sí que realizan. Justo las administraciones públicas se caracterizan por dar becas, y ¿de dónde sacan el dinero de las becas? Las sacan de los impuestos, ¿no? Luego, entonces, nos correcta la A por la segunda parte. B, cobran precios por sus servicios. La B, la primera parte ya es incorrecto. Esto de que cobren un precio por los servicios, pues no. La C, su producción se valora aproximadamente por el coste de los empleados públicos. Esto ya lo vimos la semana pasada, o sea que efectivamente, como no se puede calcular el valor añadido bruto de las administraciones públicas, porque justo no se puede calcular el precio por lo que cobrarían por sus servicios, lo que se hace es que se valora el coste de los asalariados del sector público, ¿no? O sea, de los asalariados. Y como no hay remuneración, no hay excedente bruto de explotación, porque el excedente bruto de explotación es muy parecido a cero, ¿no? Porque es que no cobras. Al ser bruto, pues tienes algo siempre de depreciación que apuntar, pero digamos que esto no está porque no hay beneficio, ¿no? Entonces es equivalente al coste de los asalariados, que es lo que dice la C. Su producción se valora aproximadamente por el coste. D. Cobran facturas y se distribuyen con rentas a los accionistas. Ni cobran facturas ni tienen dividendos, ¿no? Porque no es una empresa. La D. Una empresa municipal de limpieza forma parte de las administraciones públicas, ¿vale? ¿Qué decir de eso? Porque ahí no está diciendo si hay una o varias. Perdón, esto está mal. ¿Qué decir de esta última? La D. La E, perdón. La E. La E. Estamos en la página 182. Para quien tenga el libro, quien no lo tenga, se lo estoy diciendo yo. La E dice que una empresa municipal de limpieza forma parte de las administraciones públicas. ¿Me respondéis vosotros? ¿Qué decís? ¿Que sí? ¿Que no? Tenéis micrófono todos, la mayoría. Y quien no quiera responder abajo, le subo. Me levanta la mano y le subo. Venga, adelante. ¿Qué me dices? Yo diría que no, porque sería subcontratado, ¿no? Y además por otro motivo. Porque una empresa pública no forma parte de las administraciones públicas. Recordad que el sector público total se compone de 2 trozos. Las administraciones públicas, que son esas que he dicho antes, que realizan labores de distribución de la renta, ¿vale? Y que prestan servicios públicos y se financian con los impuestos. Y luego están el sector público empresarial o las empresas públicas, que ya son con forma privada, de sociedad anónima, y donde la participación de esa sociedad anónima la tiene otra administración pública. Por ejemplo, una comunidad autónoma que tiene acciones de una empresa pública. O un municipio, ¿no? El ayuntamiento de Madrid tiene acciones en una empresa de reciclado de residuos, ¿vale? Y controla la empresa, es una empresa pública, pero no es una administración pública porque esa empresa no se financia con impuestos, ¿vale? ¿Lo entendéis, no?
Luego, la única correcta es la que os he dicho, es que su producción se valora por el coste. ¿Ok? Venga, entonces esa está hecha. ¿Ninguna duda con esto o alguna duda? Si tiene duda, que levante la mano. No hay duda, ¿no? Vale, seguimos. Un momento que voy a volver a activar la pizarra porque no me gusta esto de que no salga el grosor que tiene que salir, porque no se ve bien. A ver si quiere. A ver. Ahora. Estaba como rayada. Vale, seguimos. Entonces, siguiente pregunta es página 170, no, 181, la anterior. Página ejercicio 2. Ejercicio 2. No, entonces no es 181. Perdón, me he equivocado ahí, es la 180, ¿no? Y el gráfico, pues lo voy a poner ahí, parecido a lo que viene, ¿vale? Donde viene, es un gráfico que es interesante que lo ponga porque, bueno, vamos a intentar ponerlo bien, ya que estamos. Voy a poner ahí, sería un gráfico que viene a ser más o menos así. Bueno, lo hemos puesto bonito. Donde tenemos, ¿vale? A la izquierda dice es la deuda bruta para los Estados Unidos, ¿vale? En porcentaje del PIB. Entonces, vamos a quitar esto. Deuda bruta, deuda pública en porcentaje del PIB. Pública, vamos. ¿Vale? Y a la derecha, aparece otro eje. Aquí a la derecha, que contiene otra cosa, que es, dice que es el déficit o el superávit en porcentaje del PIB de los Estados Unidos. Entonces, están los dos índices y esto es un gráfico de doble eje que se llama. Nunca habíamos visto durante el curso un gráfico de este tipo y entonces está bien que haya salido. Déficit público, pero en porcentaje del PIB. Ya sabéis que simplemente dividirlo entre el PIB y ponerlo multiplicado por 100 y sale en porcentaje. Entonces, los datos que aparecen a la derecha, si os fijáis, van entre menos 12%, digo, si os fijáis que tengáis el libro, y si no os lo estoy poniendo aquí, menos 12%, que representaría déficit, porque ya aparece negativo, y arriba del todo aparece el 6%, arriba del todo del gráfico, 6%, que es superávit, ¿vale? El concepto déficit-superávit sí que sabéis cuál es, ¿no? Decidme. ¿Sí? ¿Lo tenéis claro? Déficit-superávit público, eso sí lo pregunto muchas veces. ¿Alguien no lo sabe? Que levante la mano, se lo cuento. ¿Alguien lo sabe y me lo cuenta a mí? Levante la mano. Creo que es Sí. el... A ver, bueno, es que no se me voy a liar. Nada, pasa nada. Si no pasa nada. Que los ingresos públicos son mayores que los gastos públicos. O sea, cuando los ingresos son mayores que los gastos públicos, cuando estás aquí arriba. Estás en superávit. Te sobra dinero. Piensa en tu presupuesto. Tienes más dinero en el bolsillo de lo que te toca pagar, ¿vale? Pues te sobra dinero. Superávit. Lo que pasa es que en ese caso sería el titular de ese que sobra dinero, ¿vale? Serían las administraciones públicas, los ministerios, las consejerías de las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Y cuando pasa lo contrario, es que tienes que gastar más de lo que ingresas por impuestos, entonces tienes déficit público, ¿vale? Y siempre se pone de esta manera, ingresos menos gastos públicos. Ingresos menos gastos públicos. Ingresos públicos, gastos públicos. Y la diferencia o te sale positiva o te sale negativa. Si te sale negativa, aquí con un menos es que hay déficit, porque significa que tienes más gastos que ingresos, porque es la parte que resta, ¿no? Si te sale positiva, es que hay superávit, porque entonces tienes más ingresos que gastos, ¿vale? Es fácil, ¿no? Ojo, pero la administración pública. No lo confundáis con lo que hemos estado viendo el otro día del déficit exterior. ¿Cuál era el déficit exterior? Venga aquí, dilo tú misma o otra persona. Cuando se
se tienen más exportaciones que importaciones porque estás vendiendo más de lo que estás Eso, comprando. eso es, no lo confundáis. También hay un tema de ingresos y pagos, pero lo que pasa es que esos ingresos y pagos ya es el conjunto de las relaciones con el exterior. Es decir, que se reciben, por exportaciones se reciben ingresos de no residentes y por importaciones tú pagas a no residentes. Pero no hay que confundirlo con el déficit público. Son cosas diferentes. ¿Ok? Vale. Vale. Y entonces, cuando hay un gráfico de este tipo, de doble eje, hay que tener en cuenta las dimensiones. Este otro gráfico, aquí pone 50, que como está en porcentaje, 50%, y acaba en 110%. ¿Vale? 110%. Es decir, que como a uno le da un color, si os fijáis arriba, quien esté viendo el gráfico, si no, os digo que al gráfico, cuando ponga una línea, esa línea va a corresponder a la deuda pública, y cuando ponga la línea con encima un rombo, entonces va a corresponder al déficit público, ¿no? Es decir, que si esto lo lees así, aparece una gráfica que hace así, estos son los años, estos 2002, me parece que pone, ¿no? 2002, sí. Luego viene 2004 y acaba aquí en 2012. El último año es 2012. ¿Vale? Y la gráfica te hace más o menos así hasta 2004. Sube aquí, luego te pega un pequeño bajón hasta 2008, más o menos. Hasta 2008 y luego ya a partir de ahí ya hace una subida. ¿Vale? Más o menos, estoy poniéndolo por encima. Y luego el otro que lo ponen como os decía, con un rombo. Yo lo que voy a hacer es pintar otro color aquí porque es más fácil, ¿no? Y empieza en 90 aquí arriba, empieza aquí más o menos en 90%, pero ojo que ese es el déficit, ¿no? Para no confundiros, no voy a poner esto para confundir. Lo voy a poner en rojo, pero esto lo que significa es a qué altura estaba el déficit en el año inicial. Porque el que aparece con rombitos o no son rombos, son como circulitos, ¿no? Bueno, el caso es que esto baja al principio, luego sube, luego se cruza con esta y acaba por aquí abajo al año 2010 aproximadamente y luego vuelve a subir. El año 2010 se queda por ahí. ¿Vale? Pero fijaos, estos gráficos hay que saber leerlos. Te está diciendo que la línea en negro es la que representa la deuda pública. Es decir, que cogemos cualquier punto, 2004, este punto, pues hay que leerlo en este eje. Entonces, este eje te está diciendo que en 2004 está por encima del 60%, está entre el 60 y el 70, suponte que es 64%, por ejemplo. ¿Vale? Mientras que 2004, leído en la línea roja, hay que leerla en el otro lado. Porque la línea roja es la que se representa en el eje de la derecha. Son gráficas de dos ejes, se llaman estas. ¿Vale? Y corresponde eso aproximadamente a bueno, no sé, 2004 estaría por debajo del menos 3%, menos 3,4% a lo mejor. Lo estoy inventando, pero aproximadamente, porque queda entre 2 y... entre 3 y 6, creo que es un 3 o es un 2, no lo veo bien. No sé si es un 3 o un 6. Esto venía de un examen que se veía porque era muy grande, pero aquí se quedó muy pequeñito. ¿Vale? Pero aproximadamente sería menos 3,4%. O si cogemos un punto del final, pues por ejemplo este que viene aquí, pues que aparece ya, el 0 está por aquí, el 0%, que quiere decir que el equilibrio presupuestario, este es el punto de equilibrio presupuestario que se llama, el 0%, quiere decir que los ingresos y los gastos son iguales, y todo lo que aparece por aquí, todos estos, perdón, lo estoy leyendo mal, ¿no? Porque este es, un momento. Sí, sí, o sea, lo estoy leyendo mal porque la negra era la de la deuda. O sea, que todo el tiempo, fijaos, está la raya roja por debajo del equilibrio presupuestario. Es decir, que todo el tiempo la raya roja está en el terreno del déficit público. ¿Vale? Porque este es el 0% y este es menos 12%, pues aquí lo que hay es déficit público. Porque es la línea roja la que representa el déficit público. ¿Vale?
Y respecto a la de la derecha, pues que llega a alcanzar un nivel en el último año y hay que leerlo en este lado, que se acerca mucho al 110%, está en el 100%, ¿no? Aproximadamente. Bueno, 90, no sé cuánto es estos. Sí, más o menos 100%, sería más o menos, aproximadamente, un poquito por debajo de 110. ¿Vale? O sea que ojo que no os liéis a la hora de interpretar el gráfico. La línea que ahí tiene circulitos es la que se lee en el eje de la derecha y la línea que tiene línea, pues que va con línea, es la que se lee en el eje de la izquierda. ¿Vale? Y luego, a partir de eso, te dice una serie de cosas. Dice, se ve una relación positiva entre deuda y déficit a lo largo de la serie. ¿Qué es eso de una relación positiva? ¿Quién lo sabe? Nadie, ¿no? Bueno, una relación positiva, os voy a quitar líneas para que no estemos liados con 500 líneas, ¿vale? Para que veamos solamente unas pocas. Esta de cero no nos hace falta ya sabemos interpretarlo para poder escribir ahí arriba, ¿vale? Esta la voy a dejar como estaba. Vale. Una relación positiva siempre es variables, ¿no? Entonces, que hay deuda en relación al PIB y hay déficit en relación al PIB. Una relación positiva es que cuando suba esta, también sube esta. ¿Vale? Y eso, como son dos rayas, pues sería que al subir esta, por ejemplo, este trozo, también tendría que estar subiendo el otro, pero vemos que en este primer tramo sube una, pero la otra baja. ¿Lo veis? Hasta 2004. En el segundo tramo, esta ligeramente baja, la otra sube. Y en el tercer tramo, la roja baja y la negra sube. ¿Lo veis, no? Luego, eso de que dice que se ve una relación positiva entre deuda y déficit, no. ¿Vale? Porque, pues pasa de todo en el gráfico. Normalmente la relación es negativa. Negativa, ¿qué es? Que al aumentar una, disminuye la otra. ¿Vale? Tanto en un sentido como en otro. Es decir, que, fijaos, por ejemplo, este tramo de aquí, estamos en la negra, la línea negra, que es la de la deuda, está aumentando. Y la roja, que es la del déficit, está disminuyendo. A más, menos. La relación es negativa. ¿Se ve? Decidme si lo veis, por favor, los que estéis ahí. Sí, sí se ve. ¿Sí? Vale. Luego la primera no es correcta. B. Estados Unidos tiene déficit público en toda la serie. Eso me lo tenéis que saber contestar. ¿Qué línea hay que mirar? La del 0%, ¿no? La del equilibrio. Bueno, la del 0%, pero ¿qué línea de las que están representadas ahí? ¿La roja o la negra? La roja. ¿Cuál representa el déficit público o el superávit público? La roja, acordaos, ¿no? Vale, miramos Sí. la roja y vemos que está siempre por debajo del 0%, que hemos puesto antes, ahora sí lo podemos dibujar. ¿Está siempre por debajo? Sí. Pregunto, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, entonces es correcto que Estados Unidos tiene déficit público en toda la serie. ¿Lo veis? Sí. Luego la B es la correcta. C. La mayor parte de los años el endeudamiento es inferior al 70% del PIB. A ver, ¿qué me decís de esa? Hasta aquí, fijaos, hasta aquí, el endeudamiento está por debajo del 70%, porque es 64%. Hay que mirar a la izquierda, acordaos, estáis en la negra. 64%. Y llega un punto, que será, pues yo que sé, por aquí, que es más o menos la mitad de la serie, más o menos, donde ya está siempre por encima. Luego de eso de que la mayor parte de los años, no. Eso significaría que solo uno o dos hubiera quedado por encima, por debajo del 70%, pero es que no son unos poquitos los que están por encima, son casi pues un tercio los que están por encima del 70%. ¿Vale? Aparte que la correcta es la otra, que hemos visto, que es la B, ¿no? Pero aparte de eso, os digo que la razón es esa. Y es que no es que la mayor parte, no, es que falta un tercio, por lo menos un tercio, casi es la mitad. ¿Vale? D. Siempre que crece el déficit, aumenta el indicador de deuda. Eso se vuelve a referir a esto. Y lo que está diciendo es siempre que el déficit... Ahora está diciendo en este sentido. Siempre que crece el déficit, voy a ponerlo ahí arriba con las flechas para que lo veáis bien. Siempre que crece el déficit, el indicador de deuda aumenta. O sea, a más de esto, más de esto.
Ya hemos visto antes que aquí el déficit, vamos a buscar un punto donde esté creciendo el déficit. Aquí, como va a tasas negativas, por cierto, que no os confunda esto, que a veces es muy confuso, para que crezca el déficit es que esto tiene que ir para abajo. ¿Vale? A más. Pero bueno, ya hemos visto que aquí va para abajo y esto para arriba. ¿Eh? Es decir, que hay puntos donde no está clara esa relación. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? O sea, que esto de que crezca el déficit es que esto va para abajo. ¿Vale? Y esto va para arriba. Pero hemos visto que la relación puede ir el déficit al contrario, es decir, aquí el déficit está disminuyendo, ¿vale? Y la deuda está disminuyendo también, ¿vale? Es decir, que no se cumple. Pero quiero que me entendáis esto que estoy diciendo de más negativo, es decir, menos, vamos a poner aquí un punto. Este punto sería más o menos menos 10%. Y este punto, que está muy cerca de menos 12, sería menos 11%. ¿Vale? Si paso de menos 11 a menos 10, el déficit público está aumentando o está disminuyendo. ¿Qué me decís? Está aumentando. En la gráfica tú ves que esto sube, pero el déficit público es menor. Un 11% del PIB es una cantidad más grande, ¿vale? Que un 10% del PIB. Cuanto más cerca estás de cero es que tienes menos déficit. ¿Vale? O sea, cuanto más arriba, estás mejor en términos de déficit público. Está disminuyendo el déficit público. Lo que pasa es que tú la línea ves que sube. A veces estos gráficos, para no confundir a la gente de a pie, cuando lo ponen en los periódicos, se le da la vuelta y se les quita el negativo, se pone en valor absoluto. ¿Vale? Para que sepas que cuando crece es que el déficit público está creciendo. Pero vosotros tenéis que ser capaces, porque sabéis de qué va esto, ¿vale? De saber interpretar el indicador de déficit público. Cuando salga negativo es que hay déficit público, porque los gastos son mayores que los ingresos, ¿vale? Pero cuanto más negativo es que hay más déficit público. Luego, por tanto, si sube, ¿vale? Se está reduciendo el déficit público. Aunque tú veas que la recta crece, ¿vale? Pero pasar de un 11 negativo a un 10 negativo, un 10 negativo es un valor más alto que un 11 negativo. ¿Vale? Luego está disminuyéndose el déficit público. Y fíjate el caso más claro. Si estuvieses aquí, imagínate que estás aquí, 1%, es a menos 1%. Y pasas de menos 1 a no tener déficit. Pues pasas de tener déficit a no tenerlo, estás mejor. Se ha reducido el déficit público. ¿Me sigues con ese ejemplo del menos 1 y el 0? A lo mejor lo entiendes mejor. Sí, sí lo he entendido. ¿Vale? ¿Se entiende, Vale. no? Pero en Sí. cualquier caso, para la pregunta lo que está diciendo es que siempre que crece el déficit aumenta el indicador. Y no. No. Siempre que crece el déficit no tiene por qué aumentar el indicador, porque hace todo tipo de cosas. ¿Eh? Aquí está aumentando el indicador de deuda y el déficit está aumentando. Aquí está disminuyendo el déficit, está disminuyendo el indicador. O sea, se dan todos los comportamientos. ¿Vale? Luego, vamos, la respuesta correcta es evidente que es la B. Que es que siempre, es la más evidente. Siempre tiene que haber cuando tenga que ver una gráfica, lo que ponga, tiene que haber una respuesta evidente. No lo pongo para pillaros. ¿Vale? Y es esta. Los Estados Unidos tienen déficit público en toda la serie. Es decir, la línea roja está siempre por debajo del 0%. ¿Se ha entendido? Porque con esto ya podemos entender bien el concepto este de déficit público. ¿Vale? Vale. Perfecto. Perfecto. Venga, más cosas. Siguiente pregunta. Borro esta. Estamos en la... estamos en la 180, ¿no? Y ahora vamos a la 177. 177, ejercicio número 20. La suma de rentas de las administraciones públicas es aproximadamente igual al salario de los trabajadores públicos. ¿Verdadero o falso? Ya lo he respondido antes. ¿Qué me decís?
La pregunta dice que es aproximadamente igual. Ahora os explicaré por qué lo del aproximadamente. Pero de momento decidme si sabéis la respuesta. Venga. Si alguien Es tiene verdadera, respuesta, ¿no? que levante la mano o que me lo diga directamente. Es verdadero, ¿no? Es verdadero. Justo era eso. O sea, porque la suma de rentas de cualquier otro sector económico es una suma de rentas. Es decir, unas rentas son los salarios que hemos dicho aquí, W, los salarios, ¿vale? Pues son los salarios más el llamado excedente bruto de explotación. Y aquí decíamos que el excedente bruto de explotación de las administraciones públicas es casi cero. No es cero, porque lo que es cero es lo que se llama, lo que yo no os he pedido en los exámenes, pero os lo digo para vuestra explicación, que es lo neto. Es decir, lo que sería el beneficio de la empresa es el excedente neto de explotación. Y luego ya sabéis que siempre ahí se le suma a lo neto, a esto, se le suma una cantidad que se llama depreciación o consumo de capital fijo para llamarle bruto, ¿vale? Pero bueno, eso a vosotros no os lo voy a pedir. Pero quiero decir que es aproximadamente esto es cero para la administración pública. Por eso esta respuesta es verdadera. ¿De acuerdo? Si hay dudas, levantáis la mano. Seguimos. 172, ejercicio 20. 20. La producción de las administraciones públicas se valora por la vía de sumas de renta del sector. Le hemos dicho que sí, que es verdadero. Es lo que acabamos de decir, ¿vale? Página 167. Ejercicio 8. Vale. Esto creo que lo hemos hecho antes, ¿no? Es el mismo que hemos hecho porque dice... Bueno, vamos a verlo. Dice, las administraciones públicas... Vamos a ir, creo que es el mismo, pero si a lo mejor lo he cambiado en algo, vamos a hacerlo mejor. Las administraciones públicas A. No venden sus servicios ni realizan la operación de distribución de la renta. Ninguna de las dos es correcta. B. Cobran precios por sus servicios. Ya con que me diga eso está mal. Por eso tienen un excedente neto de explotación igual a cero. Mira, fijaos, esto de que el excedente neto de explotación es lo que os acabo de decir. No os lo voy a preguntar, porque lo del neto ya he dicho que no lo voy a poner. Pero para que lo sepáis, esto es correcto. Lo que no es correcto es que cobran precios. Y esto no es correcto. C. Son las que presentan cifras de déficit o superávit de los presupuestos generales del Estado. Y esa es la respuesta. Porque son las que presentan cifras de déficit o superávit público en los presupuestos generales del Estado. ¿Vale? D. Esta es la correcta, ¿eh? Es decir, que presentan cifras de déficit o superávit público en los presupuestos generales del Estado. D. Cobran impuestos y retribuyen con rentas a los accionistas. No son sociedades anónimas, por lo tanto no retribuyen con rentas. Sí cobran impuestos, pero la segunda parte no está bien. No hay rentas para accionistas. Esto no hay. E. Una empresa municipal de limpieza forma parte de las administraciones públicas. Ya hemos dicho que no, porque forma parte del sector público empresarial. ¿Vale? Lo dejo ahí. Seguís. De todas maneras, siempre que queráis retomar cualquier duda, me decís. Página 164. Ejercicio 3. Las externalidades. Dice A. Las externalidades siguen existiendo si un usuario paga una contribución especial por la revalorización de su casa porque el ayuntamiento le hace un parque enfrente. Primero, ¿qué es esto de las externalidades? ¿Qué me sabéis decir vosotros? ¿Qué es? Venga, que lo dejé dicho los últimos días, pero me gustaría que me dijerais. Son efectos positivos o negativos que no tienen que ver con la producción ni que se valoran en el precio de los productos o servicios de las empresas, ¿no?
algo Eso, así. sí, sí, eso está bien. Efectos positivos, efectos negativos. Y la segunda característica es que no tiene efectos en los precios porque no hay compensaciones. Es decir, no se introducen ni en los costes ni en los beneficios, ¿vale? No se paga por ellos, ¿vale? Bien, eso es correcto lo que has dicho. Entonces, en este caso dice, sigue existiendo la externalidad si un usuario paga una contribución real porque la revalorización de su casa, ¿vale? Se ha producido porque le hacen un parque enfrente. Entonces, claro, si pago una contribución especial, se produce una operación que se llama de internalización. Ya no hay externalidad, porque ya estoy pagando. Externalización, ¿vale? Cuando se internaliza la externalidad, desaparece la externalidad. Puede existir el beneficio o el perjuicio, pero ya no está el concepto económico de la externalidad, ¿vale? Por eso a veces también cuando se habla de las soluciones que pasan por pagar no siempre son las soluciones socialmente más convenientes. Cuando hay un beneficio, sí, por ejemplo aquí, mira, una contribución especial, tú te has llevado el beneficio de que te ha subido tu casa de valor, pues estupendo, ya hemos llegado a una incorporación de los costes, pues pagando la contribución especial. Vale, esto estamos de acuerdo. Pero cuando te están perjudicando, ¿vale? Vale, si llegas a un acuerdo, te han pagado por perjudicarte y digamos que se ha resuelto el problema. Bien, pero cuando se trata de una externalización, una externalidad como la contaminación, a veces que las empresas paguen por contaminar no es la mejor solución. Porque a veces el problema de la contaminación va más allá de lo que es el pago ese privado que se va a acordar, que es simplemente un tema de sostenibilidad del propio planeta. Entonces, no está tan claro que por pagar se ha acabado con el problema. Hemos acabado con el concepto económico de externalidad tal como la definimos, pero el problema no ha terminado, ¿vale? B. Pueden ser daños sobre terceros agentes, la contaminación, por el que los que perjudican no pagan. ¿Qué decís? Que sí, ¿no? A ver, que ha salido alguien aquí. Si queréis que os suba, os subo. A ver. Ah, no ha escrito nadie. Bueno, o sea, B. Pueden ser un daño, sí, sobre terceros agentes, a terceros, y que, por ejemplo, un ejemplo, aquí está, por aquí pasa un río y aquí hay una empresa química. Aquí tira los residuos y el que está aquí con una empresa de recogida de pesca, lo que ocurre es que tiene que tirar la producción porque los peces están contaminados. Entonces hay un perjuicio que consiste en que tu cuanta producción ha tenido que dejar de producir en la empresa pesquera, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, si la empresa química no llega a un acuerdo de compensación con la empresa pesquera, en cuanto a cuánto va a pagarle, qué precio le va a pagar para compensar, ¿vale? Pues entonces existe la externalidad. Lo justo es la definición de externalidad, ¿no? Repito, pueden ser daños sobre terceros agentes como la contaminación por los que perjudican no pagan. Bueno, pues está claro que ahí hay una externalidad, además se llama negativa. Esa es la correcta. ¿Vale? C. Son beneficios sobre los agentes que están produciendo y por los que existe un acuerdo de compensación. Hombre, igual que el primero, si hay un acuerdo de compensación ya no hay externalidad. D. En el caso del cambio climático se internalizan si los que contaminan continúan haciéndolo sin desembolso alguno. Pues no se internaliza nada. Si no hay desembolso, no se internaliza nada. ¿Se entiende el concepto este de internalización? Internalización, pagar el coste externo. ¿Vale? Y E. Los bienes preferentes, como la educación, producen externalidades negativas. No es correcto porque la educación, E, produce una externalidad positiva. ¿Alguien sabe decirme una externalidad positiva de la educación? ¿Alguien sabe decirlo? Que levante la mano, que hable, si tiene micrófono. Otra pregunta os hago. ¿Vosotros creéis que la educación universitaria, por ejemplo, los estudios que estáis haciendo vosotros, solo tiene beneficios para vosotros? No, también a nivel social. Claro. ¿Algún ejemplo que se os ocurra?
No sé, ¿Social? ¿De qué tipo? más seguridad ciudadana produce, ¿no? ¿Perdón? Produce más seguridad ciudadana. Bueno, sí, hay quien dice eso, lo dicen más de la enseñanza primaria, ¿no? En el sentido de pasar de tener una educación básica, ¿no? O sea, incluso no tener títulos educativos, a tener una educación en valores, en cultura, en valores democráticos y tal. Eso, pues, reduce los problemas de conflictividad social en muchos casos, ¿no? Sí, eso es verdad. Crear una cultura democrática, pues crea individuos que van a participar más en la sociedad y, por tanto, van a ser más activamente influyentes en las decisiones de los gobernantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y todo eso son externalidades. Pero luego hay externalidades de otro tipo, ¿no? Como puede ser que los individuos con más formación pues pueden incrementar su volumen de capital humano y, por tanto, pues luego ser investigadores y, a partir de la investigación, darle al país otra serie de productos, ¿no? Más cosas que no son solamente sus propios beneficios salariales, ¿no? ¿Vale? Bueno, más cosas. Seguimos. A ver. Página 162, ejercicio 39. El déficit público. Vamos a ver, este es uno de déficit público. Vamos a hacerlo. El déficit público, por un efecto cíclico, aumenta en épocas de crisis, por la disminución de los impuestos y el aumento de las transferencias sociales. ¿Qué me decís? Repito, por un efecto cíclico. ¿Qué es eso de un efecto cíclico? Primera cuestión. ¿Qué decís? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué se refiere el ciclo económico? Cada año. Os lo digo yo, os lo digo yo. Ciclo económico es que puede ser a la baja o al alza. Es decir, que imagínate que esto es 0% de crecimiento, pues hay un ciclo a la baja que acaba en una recesión si acaba por debajo del 0%. Recordad que el 0%, según la OCDE, da recesión cuando hay 2 trimestres consecutivos de tasas de crecimiento negativos. Si no lo he dicho antes, pues lo digo ahora. 2 trimestres consecutivos de tasas negativas. Por ejemplo, menos 0,2% en el primer trimestre y menos 0,4% en el segundo trimestre. Pues dice la OCDE, ¡ay! Hay recesión. Lo que se vaticina ahora con el COVID, ¿no? Una recesión económica. Que es distinto de una depresión, porque la depresión ya es algo más, es que algo que queda, que perdura, que hay una crisis profunda, porque con desempleo que tardará tiempo en abandonarse, es decir, primero se empieza en una recesión, pero a veces acabas en una crisis, en una depresión. ¿Vale? Bien. Entonces, el efecto cíclico es que a veces hace esto y otras veces hace esto, que es la etapa de expansión. El ciclo expansivo, porque estás creciendo, el ciclo recesivo. ¿Vale? Y dice, por efecto cíclico aumenta en época de crisis y por la disminución de los impuestos y el aumento en transferencias sociales. ¿Qué me decís? Sí, hijo, sí, de economía. Una puta mierda. Pero vamos, el hombre se esfuerza en que lo entendamos. Venga, que te estoy oyendo. Sí, hijo, sí, de economía. Una puta mierda. A ver, repito. Por un efecto cíclico aumenta en época de crisis. Por la disminución de los impuestos y el aumento de las transferencias sociales. Venga. ¿Qué pasa cuando hay crisis? Contadme vosotros lo que pasa. Con las dos cosas que aparecen ahí, impuestos y transferencias sociales. Un ejemplo de una transferencia social. Un ejemplo. Concepto de transferencia. Venga, decidme algo. Estáis. Las becas. Eso, las becas, por ejemplo, ¿no? Es una transferencia. Otro ejemplo, te lo digo yo. Lo hemos visto ya en clase. El seguro de desempleo. ¿Vale? Bueno, cuando aparece la crisis, ¿tú qué crees? ¿Que hacen falta más becas? ¿Que crecen los seguros de desempleo o que no? ¿Que sí o que no? ¿Cómo repite? Sí, que cuando aparece una crisis como la de ahora, o sea, una recesión como la del COVID, esta del coronavirus,
¿va a hacer falta que aumenten los seguros por desempleo o no? Sí, Pues sí, obviamente. ¿Por qué? Porque mucha gente ha habido un parón y ante el parón de la producción va a haber más gente desempleada. Y con más gente desempleada, pues va a haber necesidad de recibir más subsidios. ¿Vale? Que eso es lo que dice la segunda parte. Por un efecto cíclico aumenta en época de crisis, ¿vale? El déficit público, recordad que es lo que está en el déficit público. Ahora vemos por qué. Pero primero, por el aumento de las transferencias sociales. Luego ya tenemos reconocido que es el aumento de las transferencias sociales. Si estamos en esta parte de aquí, que estaríamos en déficit, en recesión, aquí aumenta, por ejemplo, el seguro de desempleo. ¿Vale? Y dice, y en época de crisis, por la disminución de los impuestos. ¿Disminuyen los impuestos en época de crisis? Pregunto. claro, sí disminuyen, ¿no? Si nadie toca nada, porque otra cosa es que el gobierno diga que de repente va a subir el IVA, ¿vale? Pero si nadie toca nada de manera automática, y estas dos figuras que os acabo de citar, el seguro de desempleo y los impuestos, se llaman estabilizadores automáticos. Ahora veréis por qué, ¿vale? Pero de momento os doy el nombre para que lo reconozcáis. Estabilizadores automáticos. ¿Vale? Bueno, lo de automático está claro, porque cuando la economía baja, el seguro de desempleo crece y los impuestos disminuyen. ¿Y qué pasa? Pues que el seguro de desempleo te da renta. Y los impuestos cuando disminuyen también te dan renta. De ahí lo automático, de la estabilización. Porque en un momento donde falta renta, hay figuras de gastos o de ingresos que te la dan. Y tú puedes consumir con eso. ¿Se entiende la idea del estabilizador automático? O sea, cuando la economía va mal, porque van a despedir a gente, resulta que el Estado le da dinero a esa gente. Entonces puede con eso consumir, porque aumenta su renta disponible. Y cuando la economía va mal, los impuestos caen, ¿vale? Y también es una renta que antes tendrías que haber dedicado a pagar impuestos y ahora la tienes en tu bolsillo. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora vamos a ver los efectos sobre el déficit público. Recuerdo que el déficit público era ingresos públicos menos gastos públicos. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando hay crisis? Que caen los impuestos y que aumentan los gastos. Entonces, ¿qué pasa con el déficit público cuando vamos a la crisis? Cuando hacemos esto hacia abajo. Que Si aumenta. disminuye esta parte y aumenta esta, pues es más probable que esto se vaya a negativo, ¿no? ¿Lo veis? Lo que Sí. ocurre es que normalmente, cuando aparecen las crisis, es que aparece el déficit público. ¿Vale? Luego, por tanto, por efecto cíclico aumenta en época de crisis por disminución de impuestos y aumento de transferencias sociales, es correcto. ¿Vale? ¿Se entiende por qué? Por lo que he puesto arriba en rojo. Decidme si sí o si no, anda, por favor. Sí, sí se entiende. ¿Vale? Voy a subir porque os habéis ido unos cuantos y me habéis dejado solo aquí. Unos pocos. Voy a subiros otros pocos más. No sé si os aguantará a todos ahí arriba, pero voy a intentarlo. Para ver si podéis hablar todos. Si alguien más quiere hablar, que hable. Vale, ahí estáis todos. ¿Ok? Es decir, que si aparece una crisis, van a caer los impuestos, van a subir los gastos. Entonces, pues si caen los impuestos más de lo que aumentan los gastos, ¿vale? Pues entonces resulta que se aparece el dato negativo, que es el déficit público, ¿vale? B. Aumenta cuando hay recesión porque disminuyen los gastos por prestaciones en desempleo y aumentan los impuestos directos. Ya hemos visto que cuando hay recesión, el déficit público aumenta. Aumenta. Entonces, ¿por qué? Porque disminuyen los gastos por prestación de desempleo. También es incorrecto. Porque si hay recesión, aumentan los gastos en seguro de desempleo. ¿Vale? Luego la B es incorrecta. C. Es la diferencia entre exportaciones e importaciones. ¿Qué me decís? Lo he contestado esto antes. ¿Cómo se llamaba eso que parece la C? La diferencia entre exportaciones e importaciones. Esto era el déficit, si es negativo, claro, exterior. No el déficit público. Lo he dicho antes. Y es la diferencia entre activos y pasivos de la administración pública.
¿La diferencia entre activos y pasivos de la administración pública? No entre las No, exportaciones. porque los ingresos y los gastos pues son variación de un... Puedes decir que un contrato es un nuevo activo, sí, eso sí lo puedes decir, pero no es el total de los activos de la administración pública, ni mucho menos. Los activos está incluidos los edificios y otras cosas. Estos son ingresos y gastos, que son renta, para diferenciarlo de lo que son stocks, ¿vale? Luego la D no es correcta. Vale, seguimos. Venga, a ver si pongo más contento al que me estaba renegando. Página 158. Ejercicio 17. Aumentar el gasto público en inversiones es una política fiscal contractiva, ¿verdadero o falso? Vamos a ver qué es eso de una política fiscal contractiva primero, ¿no? Política fiscal. ¿Qué es esto de la política fiscal? Pues es justo utilizar los ingresos públicos o los gastos públicos para ayudar a la economía a salir de una crisis. Esa es la política expansiva. Lo que quiere hacer la Unión Europea ahora, en los países como España, está reclamando, ¿no? Son políticas muy keynesianas. Pero justo estas políticas son las llamadas discrecionales, es decir, que no son las automáticas. Lo automático es que está ahí, por ejemplo, el seguro de desempleo está, lo tiene España, y por el hecho de tenerlo, si aparece la crisis, pues va a haber más renta disponible porque van a haber más subsidios por desempleo. Discrecionales. Mientras que esto es que discrecional significa que es que el Estado decide que lo va a hacer. ¿Vale? Decide que lo va a hacer. Entonces, bueno, ¿cómo lo decide? Pues mira, pues para sacar la crisis hay una posibilidad que es que reduzca los impuestos y entonces dice, voy a bajar los impuestos sobre la renta, de las rentas medias para abajo. A todo el mundo le bajo los impuestos. Entonces, todo lo que te baja los impuestos aumenta la posibilidad de que consumas, porque aumenta tu renta disponible, ¿no? Entonces, recupera la economía. Otra posibilidad, voy a aumentar el gasto en infraestructuras, que es lo que se dice por parte de la Unión Europea ahora, ¿no? Pues al aumentar el gasto en nuestras infraestructuras voy a contratar a gente, con esa renta va a poder comprar, aumentar el consumo, etcétera, ¿no? Es decir, que al aumentar el gasto, aumenta el gasto directamente, pero también aumenta el consumo, ¿vale? Es decir, que aumenta la renta en total, ¿no? Esa es la política fiscal expansiva, que se llama expansiva, porque su objetivo es expansionar, es aumentar el valor del crecimiento económico, ¿vale? Bien. Entonces, la pregunta era 17. El gasto público en inversiones es una política fiscal contractiva. Ya hemos dicho que es expansiva, lo contrario de expansivo es contractivo, luego es falso. Lo contrario de expansivo es contractivo. La política fiscal expansiva, ¿vale? Consiste en aumentar el gasto en inversiones, en infraestructuras, disminuir los impuestos, también aumentar las transferencias, ¿valdría? Las transferencias, si yo decido, por ejemplo, poner un nuevo mínimo vital, como está hablando el gobierno español en estos momentos, ¿no? Eso es una política expansiva también, porque aumenta las rentas de la economía. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Decidme algo, anda, que me siento un poco solo hoy. Sí. Esta clase la he puesto porque creía que la necesitabais. ¿Sí o no? ¿Tenéis micrófono, no? Para poder ayudarme un poco. Sí, O, te cuido. más. Sí, vale, solo me respondes tú. Los demás no están. Vale. Bueno, he dicho que el 17, pero el 18 que está debajo no lo puse en la lista, pero sí también es del sector público. Dice, los bienes públicos como la seguridad interior no se pueden financiar privadamente porque habría insuficiente financiación debido a que habría sujetos que no revelarían sinceramente sus preferencias. Entonces, esto vamos a ver qué es esto. Lo repito. Los bienes públicos, primero, un bien público que es un ejemplo de un bien público. ¿Lo sabéis? Os lo digo yo. La defensa. Claro, si tú tienes gastos en defensa, pues es un bien público porque aprovecha, el que haya el servicio le aprovecha al conjunto de los ciudadanos. En el sentido de que si nos atacan, pues estamos defendidos todos. O pandemia, pues en principio puedes utilizar al ejército para el control de la pandemia, si tú quieres, ¿no? Vale. ¿Por qué es un bien público? Pues es un bien público porque
yo no me cuesta nada, una vez que está producido, pues incorporar a uno más a su uso. No, pues nace un español más, está defendido igual. ¿Vale? Otra cosa, además, para financiarlo, tengo que obligar a la gente a financiarlo. Es decir, que existe el problema del llamado free rider, el pasajero sin billete, que hace que sea muy difícil la financiación privada. ¿Por qué? Porque poner de acuerdo a la gente y que revelara sus preferencias diciendo, bueno, no, la defensa me parece bien, pero claro, como has dicho que te parece bien, ahora pagas una cuota. No, pues la cuota no. Te diría, no, no, a mí me parece mal. Yo no necesito eso. Como cuando dice, voy a financiar una piscina en una comunidad de vecinos. No, yo no la necesito. Ya si estuviera hecha y ya no he pagado por ella es cuando me iría a bañar. ¿Vale? Alguna gente, no todos. ¿Eh? Entonces, para eso surgen justamente los impuestos. Como una manera de obligar a que servicios esenciales existan. ¿No? Vale. Entonces, los bienes públicos, como la seguridad interior, que sí es un bien público, la policía, ¿no? No se pueden financiar privadamente porque habría insuficiente financiación debido a que habría sujetos que no revelarían sinceramente sus preferencias. ¿Verdadero o falso? ¿Qué decís? Verdadero. Porque habría sujetos, que serían estos free rider, pasajeros sin billete, los que no pagan, vamos, que dirían que no necesitan ese servicio y no estarían dispuestos a financiarlo. Vale. Seguimos. Profe, una pregunta. Sí, claro, preguntad. Sí. Mm, 157. ¿Vas a subir las notas de los exámenes esta semana? Sí, voy a poner las notas, sí. Vale. Guay, perfecto. Lo que pasa es que estas preguntas, ya os he dicho que las preguntas que hemos hecho, que yo estoy revisando, os las pondré después de las notas finales, lo que son las preguntas del examen. Por eso, si tenéis dudas, como todavía hay oportunidad de que me preguntéis, os he dicho que me preguntéis si tenéis dudas con alguna pregunta. Porque Ya voy está. a utilizar las mismas, os van a caer las mismas. No, no todos los exámenes van a ser iguales, pero algunas de esas os van a volver a caer. ¿Vale? Entonces os Vale. daré la nota, pero no las preguntas. Y la primera sí os las di, pero me di cuenta que es muy costoso hacer un examen nuevo entero. ¿Vale? Pues voy a tener que generar 20 preguntas con exámenes distintos para la que la clase, pues digamos, no se puede intercambiar la información. Entonces no voy a tener que hacer uno, voy a tener que hacer muchos exámenes. Entonces, algunas de las que ya están hechas las quiero utilizar. ¿Vale? Es por ese motivo. Después, cuando ya os dé la nota, ya os abro las preguntas para que preguntéis lo que queráis o si tenéis que revisar alguna cosa de los exámenes, me lo decís. ¿Vale? Pero hasta ese momento no abriré las preguntas, os pondré la nota, ¿vale? Vale, gracias. ¿Dónde estamos ahora mismo? Que no sé. Página 157, ¿sí, no? Página 157, ejercicio nuevo. Las administraciones públicas no producen servicios computables en el PIB. Ejercicio 9. 9 de la página 157. ¿Qué me decís a esto? Que esto sí lo tenéis que saber. No producen servicios que computan, computables, en el Producto Interior Bruto, el precio de mercado. ¿Verdadero o falso? ¿Qué decís? Podrían entrar dentro de el consumo, dentro del gasto público, ¿no? Claro. Y si lo mides por la suma de rentas, la Por los... remuneración de asalariados, me da igual, pero computan el PIB, ¿no? Sí. Luego es falso. O sea, los servicios que producen las administraciones públicas aportan algo al PIB, que la remuneración de asalariados, básicamente. ¿Vale? Eso es lo que hemos estado toda la tarde dándole vueltas. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Decídmelo. sí, sí. Sí. Vale. Seguimos. 157, 152. Pregunta número 18 y 21. 18. Vale. La selección adversa. A ver. Selección adversa
Primero, está diciendo la selección adversa, ya que directamente hay que saber qué es esto de la selección adversa, antes de ponerse a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es eso de la selección adversa? ¿Tenéis alguna idea? Yo creo que ¿Verdad es o el no? concepto más difícil de toda la asignatura, no lo entiendo muy bien. Vale. ¿Lo más difícil de toda la asignatura? O no, no es lo más difícil, hombre. Esto es un problema de selección adversa que tú tienes que elegir. Mira, imagínate, tú ponte aquí. Este es el empresario, ¿vale? Y tiene que elegir entre estos 4 trabajadores, ¿vale? Estos son los trabajadores, vamos a poner un gordito. Este, este y este. Pues lo suyo sería que eligiera al más productivo para él. Pero desconoce, por un problema de información, desconoce cuál de estos es el más productivo. No lo sabe. Y entonces utiliza un indicador, que esto pasa 100% en el mercado de trabajo todos los días, que es voy a coger al más joven. Voy a coger al que me presente más títulos. Voy a coger al que tenga más padrinos. Cualquiera de estos indicadores me lleva a una selección incorrecta, adversa, en el sentido de que chunga, porque otra chunga podría ser decir, mira, voy a coger por raza, que podría ser, si es de una raza que no me guste, no lo cojo. A lo mejor lo entienden muy bien, ¿no? ¿Me sigues? O sea, unos indicadores que no tienen que ver con lo individual, la característica individual que permitiría seleccionar bien o mal, ¿vale? Esto cuando lo vemos en el mercado de trabajo. Cuando lo vemos en el mercado de los seguros, es simplemente la compañía aseguradora, pues, por ejemplo, Mafre, ¿vale? Se aplica a muchas cosas esto de la selección adversa, ¿no? Pues tiene aquí a una serie de sujetos con cada uno con un riesgo diferente. Este sujeto es un tipo que es muy enloquecido, además toma drogas y se puede meter un portazo con el coche, pero tiene la misma edad que este, ¿vale? Pero este es un tío responsable y no se va a dar la torta en la vida. ¿Me sigues un poco por donde voy? O sea, lo que desconoce, en este caso Mafre, es el riesgo de estos sujetos. Mira, no tengo ni idea del riesgo que tiene cada uno individual. Pues me voy a otros criterios, otros indicadores. La edad, suele ser. Si le dejaran, porque es inconstitucional, no le dejan el sexo, que en el caso del sexo, pues por estadística se demuestra que los hombres tienen más accidentes que las mujeres, ¿no? Pero son otros indicadores. Cualquiera de esos indicadores me separa lo que sería el indicador objetivo de riesgo que cada uno de ellos tiene de la razón por la cual le estoy cogiendo, ¿vale? Y a veces esto produce problemas en los seguros, porque dos sujetos idénticos digo, oye, mira, yo tengo más edad, este tiene más edad que este otro. El individuo A tiene más edad que el individuo B. Y le dicen, tienes que pagar una prima superior. Pero es que yo no me voy a dar un golpe en la vida y resulta que B se lo daría, siendo un... O al revés, siendo B tiene más edad que A. Y A, como es más joven, le hacen pagar una pasta. Pero A tiene un riesgo muy bajo. Pues es buen conductor, porque es un tío cauto, tal. Y B, aun siendo más mayor, tiene mucho riesgo. ¿Vale? Se ha producido una selección incorrecta, adversa. ¿Vale? Los problemas de selección adversa, cuando se aplican al sector público, se dan de otra manera, ¿no? Sería, pues, ya en el mundo de lo sanitario. O sea, aquí el seguro tiene que ver con los individuos que aparecen aquí y la característica es la salud. ¿Vale? Como el riesgo, ¿no? El riesgo. Entonces puede haber, por problemas de selección adversa, individuos que por una cuestión de edad los quitas directamente del sistema. O sea, este tiene 60 años y le cobras una prima tan alta que directamente no se puede asegurar. Ahí aparece un problema de selección adversa. ¿Vale? Yo desconozco, a lo mejor este sujeto que estás echando del sistema porque le cobraría mucha prima, es un sujeto que va a aguantar de los 60 a los 80 fresco como una rosa. ¿Entiendes un poco los problemas? O sea, estás eligiendo según unos indicadores que no responden al riesgo individual. O no responden a la necesidad de elegir bien, ¿vale?
¿Me sigues? Por eso, dice, ante problemas de selección adversa, que pasa en salud, que pasa en educación también, porque también está la selección de los alumnos en las escuelas, ¿vale? Es decir, que alguien de una escuela pueda ser rechazado por un indicador poco apropiado, ¿no? Como podría ser la raza, ¿no? ¿De acuerdo? Pues dice, pues para evitar estos problemas de selección adversa, lo que hacemos es que lo produce directamente el sector público. ¿Vale? Entonces hay sanidad universal, pública, etcétera. ¿Te ha ayudado a entenderlo un poco mejor? Este Sí. concepto, no me digas que es el más difícil. O sea, ¿ahora Es sí el o que no? más me gustaba, pero gracias. Sí, ya lo Sí, entendí. no, a ver, tiene su complejidad conceptual, eso sí. O sea, no es una cosa que doy una definición y ya está. No, tienes que entender algunos ejemplos para poder entenderlo un poco. Pero ahora sí te ayuda a entenderlo o no. Sí, sí, lo he entendido. Muchas Vale, gracias. vale. Vale, entonces estamos en la página 152, el 18, ¿no? Y lo que dice, la selección adversa se produce en los seguros cuando se... A ver si me lo sabes decir ahora después de que lo has entendido. Venga. Se producen los seguros cuando se cobran primas por criterios diferentes del riesgo individual del que paga la prima. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Ves? Como has entendido el concepto, puedes responder, claro. ¿Vale? Verdadero, sí, efectivamente. 21. Y este dímelo tú porque ya lo hemos dicho 3 veces. La producción de las administraciones públicas coincide aproximadamente con la remuneración de los asalariados públicos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Vale, vamos bien. 151.9. Este está repetido, yo creo, porque aquí dice que las administraciones públicas no venden su servicio ni realizan operaciones de distribución. Es el que hemos hecho antes. Había dos parecidos, pero este sí que es uno de ellos. Está, vedlo, pero es uno de los que hemos hecho. ¿Vale? Entonces el siguiente. 151, 148. 148, 6 y 7. Venga, este sí es nuevo. Una economía mixta. Entonces lo primero es saber qué es eso de una economía mixta. Eso venía en las referencias constitucionales. ¿Os acordáis que os mandé un documento? Una economía mixta. ¿Una economía mixta qué es? Es un poco lo de la Constitución. Me decía, bueno, da una de cal y una de arena. Porque está dejando que sea el motor de la economía las empresas y la libertad de mercado. Y por otro lado dice que el sector público puede moldear, puede acomodar la actuación de las empresas, ¿no? O sea, puede en algunos casos incluso llegar a sustituirlas. Hasta tal punto es cierto que fijaos lo que ha hecho Sánchez ahora, ¿no? Ha dicho, decreto el parón de la producción. Entonces, estas empresas pueden producir, estas otras no, ¿no? Y por eso existen los ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo, ¿no? ¿Vale? Una economía mixta es justo eso, una economía en donde interviene las empresas son el motor fundamental de la economía, pero el Estado tiene un papel importante en ponerle veto a la actividad perjudicial para el conjunto de la sociedad de las empresas, actuar mediante regulación, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y algunos servicios también produciéndolos, ¿eh? Porque hemos visto que los servicios de salud producen problemas, como el de las primas de seguros, ¿no? Bueno, y dice, entonces, una economía mixta es A, una economía que tiene relaciones relevantes con el exterior. A, economía con relaciones relevantes con el exterior. Eso es una economía abierta, no una economía mixta. Se llama la economía que está abierta. B, es una economía que combina la economía regular y la irregular. No, esa es la economía normal, donde hay una parte que es regular y otra regular. No, eso no es una, eso es una ese es el ABC de la economía. C, es una economía en la que el Estado atempera la acción de las empresas. Concepto de atemperar. Atemperar, ¿qué significa? Que hubo un año, me dijo un alumno, dijo, yo es que eso de atemperar no sé qué es. ¿Que lo gradúa o algo así? Eso es, o sea, temperar, las témperas que hacen. Es un poco, cuando tú haces un dibujo con témperas, es que hay muchos fundidos, ¿no? Que lo gradúa, efectivamente, ¿no? Y eso es justo la economía mixta, ¿vale? Eso es justo la economía mixta. Una economía en la que el Estado, digamos, amortigua, atempera, regula la actuación del mercado, ¿no? ¿De acuerdo?
D es una economía cerrada a las importaciones, una economía, lo contrario de la abierta, es la economía cerrada, que es la D. Y eso no es mixto, ¿no? Sino simplemente que no tiene relaciones relevantes con el exterior. Eso pasa cuando hay, pues eso, justamente una crisis muy fuerte. Por ejemplo, ahora nuestra economía se ha cerrado, a pesar de que sigue abierta al exterior, pero se ha cerrado porque al estar cerrados los aeropuertos en gran medida, está más cerrada de lo que estaba, ¿vale? La economía se cierra o se abre. Cuanto más se abra, más globalizado está la economía, se dice. Y E es una economía en la que el Estado hace planificación centralizada. Eso es un sistema de planificación y eso no es una economía mixta, ¿vale? Es un sistema comunista, ¿vale? Vale. Luego debajo viene la pregunta esa típica de las administraciones públicas no venden sus servicios y es la a ver, porque yo creo que esta tiene una respuesta distinta. Vamos a hacerla porque tiene una respuesta distinta. Es como una tercera propuesta de la pregunta. Vamos a hacerla. Dice, las administraciones públicas, y leo, dímelo tú porque es muy parecida a la que hemos hecho solamente para que te estoy cogiendo como de referencia porque es la única que me contestas, ¿eh? Es Irene, ¿no? ¿Quién es? Que ahora mismo no te veo. Sí, sí. Pero si alguien más quiere contestar, esto está abierto. A. No venden sus servicios ni realizan operaciones de redistribución de la renta. Ya hemos dicho antes que sí realizan operaciones de redistribución de la renta. la A no es. B. Cobran precios por sus servicios. Por eso tienen un excedente neto de explotación cero. ¿Cobran precios? No. No, Cobran tampoco. Tiene que estar enteramente bien, ¿eh? C. En los países descentralizados corresponden a las instituciones del Estado central. ¿Qué dices? Porque eso es nuevo. Diría que no, porque si son descentralizados. Claro, y si un ayuntamiento, ¿qué pasa? Que no son administraciones públicas. ¿Vale? Sí. Pero la C no es. D. Cobran impuestos y redistribuyen. Está mal en la nomenclatura, corregirlo. Tendría que poner no retribuyen, redistribuyen. Esto hay que corregirlo. Lo voy a poner para la próxima edición. Redistribuyen la renta a través de transferencias económicas. ¿Ok? Cobran impuestos y redistribuyen la renta a través de transferencias económicas. ¿Qué me dices? Que sí. Que sí, que esa es la correcta. ¿Vale? E. Una empresa municipal de limpieza forma parte de las administraciones públicas. No, porque es una empresa municipal. Entonces, la sociedad anónima con participación pública, pero eso se considera sector público empresarial, no administraciones públicas. Vale. Seguimos. 146. Bueno, el gráfico mismo que ya vimos, ¿vale? Por lo tanto, no. Lo único bueno de este gráfico es que veo que aquí sí que se ven los años. ¿Os acordáis que cuando pusimos este gráfico de la página 146, ese que hacía así, que eran los ingresos hacían así y los gastos hacían así, ¿vale? Aquí sí se ven los años, se ve cuando pone en el primero de los años pone 2007-01, es que es el primer trimestre de 2007. Perdón, esto se ha saltado. Y aquí pone primer año, 2007-01 pone. Pues eso es que es el primer trimestre de 2007. Y al final del todo, el último, bueno, donde hace el corte, donde viene el corte justo es 2009, primer trimestre de 2009. Pone 2009-01. Y al final del todo es 2012-04. Estos que son datos trimestrales. Que hay 4 trimestres en el año. ¿Vale? Pero vamos, ya lo contestamos. Acordaos que ya hicimos esta pregunta. ¿Vale? A partir de 2008 la tendencia alcista y no sé qué, ¿sabes? Era esa la respuesta correcta. Pero ya lo hicimos. Lo que sí pasa es que en esta página había otra más. 46 estaba el ejercicio 20. Ah, sí, que es otro gráfico. Dice, beneficiarios de las prestaciones por desempleo. Vamos a hacer otro gráfico. Los gráficos es lo que más os cuesta, ¿eh? Por lo que veo. ¿Qué página has dicho? Página 146, gráfico 20. O sea, pregunta 20.
y ponemos aquí el gráfico. Así. Y quitamos esto y ya podemos poner el gráfico. Pues así en azul. Bueno, hay varias pensiones, pero son todas iguales. Todas hacen más o menos esta forma. Y esto es, el último año es 2011. Hay varios, pero todas hacen lo mismo. Uno son las prestaciones económicas por desempleo de nivel contributivo, de nivel asistencial y luego el total de beneficiarios de ellas. Pero más o menos hace todo lo mismo, todo el mismo gráfico. Que es que en torno a 2009-2010 hace esta subida, más o menos, ¿eh? A partir de 90. ¿Vale? Y dice, primero hay que saber qué es esto. Os digo una cosa, para leer los gráficos, lo primero, lo que os aconsejo es leer primero el título. Y si pone que estos son prestaciones por desempleo, tenéis que saber que todo lo que pase aquí en el gráfico es en las prestaciones por desempleo. Nadie se puede poner a decir que por el hecho de que esto crezca, es que mira, es que esta primera parte está creciendo y tal, y esto es que crece la economía. Bueno, no, macho, es que lo que estoy diciendo aquí es las prestaciones por desempleo. ¿Ok? ¿Está claro esto? O sea, y aquí bajan las prestaciones por desempleo, no baja la economía, baja la prestación por desempleo. ¿Vale? Bien. Entonces, se ve que la economía ha tenido un efecto expansivo entre 2010 y entre 2009 y 2010. Porque alguien al mirar esto parece como que de aquí a aquí ha habido un efecto expansivo de algo. No, pero es que no es la economía, son las prestaciones por desempleo. Y justo, si han crecido las prestaciones por desempleo, es porque ha habido una crisis. O sea, justo al revés. ¿Vale? Luego la A no es correcta. ¿Vale? B. Respóndeme a la B tú, o quien quiera de ahí. Se averigua una de las razones por las que los estabilizadores automáticos han presionado al alza al déficit público. Y aquí, cuando respondáis, digáis, oye, pues esta me puede parecer que es correcta. Pues decís, podéis hacer así. En vuestra hoja, esta puede ser. ¿Vale? Y entonces ya cuando no y paso rápido a la siguiente. Esta sería la B, perdón, la B. Es decir, se adivina una de las razones por las que los estabilizadores automáticos han presionado al alza al déficit público. Recordad que las prestaciones por desempleo son estabilizadores automáticos, que lo hemos dicho antes. C. Tras una etapa de crecimiento casi nulo, aumenta el número de desempleados. Sí, pero tras una etapa de crecimiento casi nulo, aumenta el número de desempleados. ¿A qué te refieres con eso? Porque aumenta y luego disminuye. Siempre que tú digas que aumenta, es que aumentaría desde un punto determinado, aumenta el resto de la serie. Pero vemos que aumenta y luego disminuye. Luego no es esa. D. El nivel asistencial es el que menos crece de la serie. Bueno, y ahí sí que ya tendríais que iros a mirar exactamente cuál de los tres, no vale con uno solo, es el que crece o decrece. Pero se ve muy mal porque en el libro está muy pequeño el gráfico. Este gráfico habría que ampliarlo un poco. Ampliar. El nivel asistencial es el que aparece más gordito, es el más gordo de todos. Es difícil verlo porque está un poco bueno. Se ve muy mal. Es el nivel contributivo el que aparece aquí como raya discontinua, por lo tanto es el más alto y entonces no es correcta la D. La D no es correcta porque es el nivel contributivo, pero no lo podríais ver bien. O sea, yo una cosa así no la pondré en el examen, evidentemente. Pondré algo que se vea claramente, ¿no? O sea, que por ejemplo uno sea en rojo, otro sea en azul y el otro sea que el gráfico se vea, ¿no? Porque este gráfico se ve poco. Entonces, os digo que no es correcto porque el que aparece como discontinuo es el que más crece de todos, que es el nivel contributivo. Y en ninguna de las anteriores no, porque la B justo es la que más se aproxima a lo que queremos, porque dice, una de las razones por las que el déficit público podría crecer aquí es porque en época de crisis, lo hemos dicho antes, es un poco la misma explicación de antes, aumentan las prestaciones por desempleo. Aquí hubo crisis en España. La otra razón que hace que haya déficit público es que disminuye la recaudación de los impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye la recaudación de los impuestos? Porque disminuye la renta disponible de los sujetos. Porque hay crisis. Entonces se recaudan menos impuestos, bajan los ingresos, aumentan los gastos, aumenta el déficit público. Luego se averigua una de las razones por las que los estabilizadores automáticos han presionado al alza del déficit público es correcta, que es la B. Una de las razones, la otra es la de los impuestos,
por las cuales aumenta el déficit público. Se averigua una de las razones. Vale. Seguimos. 144, 12 y 13. 12, mira, esto está bien. Porque es justo tema de progresividad. ¿Acordáis que os he dejado una lectura de progresividad? ¿Qué es la progresividad? Pues dijimos el último día que no es lo mismo la progresividad legal que la progresividad efectiva, que son cosas diferentes. Repasáis las cosas, esto es simplemente la legal es que aparece una tarifa que conforme crece la base liquidable aumenta el tipo a pagar. Mientras que la efectiva es que creas un indicador que es el tipo medio y que cuando aumenta la renta aumenta el porcentaje a pagar visto con el tipo medio efectivo, ¿vale? Siendo el tipo medio efectivo, ya sabéis, una aproximación, ¿vale? Base imponible como indicador de renta y cuota líquida como indicador de pago de impuestos, ¿vale? Vale, y ahora vamos a responder con eso que dice ahí. A, en un impuesto progresivo, me está diciendo, vamos a decir el enunciado, en un impuesto progresivo, ¿vale? Si la renta es 100 y pasa a ser 200 unidades monetarias, es decir, tenemos una renta 1 de 100 y una renta 2 de 200, ¿qué va a pasar? Pues alguna de las excepciones que vienen ahí. Dice, el tipo impositivo no crece. Si el tipo impositivo no crece, como no dice si es progresividad legal o efectiva, me tengo que someter a lo que diga el enunciado tal cual. Y cuando hablas de tipo impositivo, el tipo impositivo es la progresividad legal. Si no crece, es que, por ejemplo, esto fuera 10%, esto pagaría el 10% de 100, 10 y el 10% de 200, 20. Eso quiere decir que el impuesto sería proporcional. Si no crece, que el impuesto es proporcional, ¿vale? Luego esto no es, ¿vale? B. Aunque se paga más, la proporción de la cuota respecto a la renta no varía si el impuesto es progresivo. Hombre, si yo hago la proporción de la cuota líquida respecto a la renta, que sería la base imponible, si esto se queda fijo, aunque aumente la renta, entonces el tipo medio no cambia y por tanto el impuesto es proporcional también. Repito lo que dice el propio enunciado para que lo localicéis. Aunque se paga más, la proporción de la cuota respecto a la renta no varía. Efectivamente, si el tipo medio es un 10%, por el ejemplo que he puesto antes, 10% de 100, 10. 10% de 200, 20. Se paga más. Pero la proporción de la cuota respecto a la base queda igual. Es proporcional. C. Si 100% paga un 10% y 200 paga más de un 20%, más de un 10%. O sea, si 100 paga un 10%, 200 va a pagar más de un 10%. ¿Qué me decís? Que eso es lo que le hace progresivo. Esto es lo que define que el impuesto es progresivo. Si no me dicen nada, es que vale cualquiera de las dos opciones, legal o efectivo. Pero da igual, es progresivo en cualquier caso. ¿Vale? La C es la correcta. D, el impuesto tiene un tipo único, es que es proporcional. Y E, si hay una tarifa, seguro que es progresivo, sea cual sea el tipo que se aplique a las últimas unidades de renta. ¿Qué dices de eso? Si hay una tarifa, yo te digo, sencilla, fíjate, te voy a hacer con 2 tramos nada más. Y te digo, mira, 0 unidades pagan 0, ¿vale? Bueno, tengo que poner 3 para que sea progresivo. Y esto, 100 pagan 10%. Ya te digo aquí, 100 pagan 10. Otras 100 pagan 20%. ¿Vale? Y ya te digo, 200 pagan 10 más el 20% de 100, 30. Ya te digo, los siguientes 100, por simplificar, voy a poner que pagan ahora 8%. Pues el último tramo de renta ha bajado. Luego ahí, cuanto más rico seas, vas pagando menos porcentaje.
¿Entiendes? O sea que no, no vale que uno baje de todos los que he puesto ahí. Tienen que estar todos creciendo para que sea progresivo. ¿Vale? Si hay una tarifa, seguro que es progresivo, sea cual sea el tipo que se aplica a las últimas unidades de renta. ¿Me seguís? Para que sea progresivo tiene que ser que es que se aplica siempre, más alto, el tipo más alto. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ¿Hola? sí, perfecto. Vale. Seguimos. 142, 7. Las externalidades, bueno, y ahí leo y me decís si es que sí o si es que no. Porque esto ya hemos visto, no sé si es la misma pregunta, por eso lo vamos a ver. Vale, dice, ¿sigue existiendo si un usuario paga una contribución especial por la revolución? Yo creo que es la misma, ¿no? Cuando él hace un parque enfrente. ¿Pueden ser daños sobre terceros agentes como la... No, es la misma que hemos hecho. Era la A, sigue existiendo si un usuario paga una contribución. 140. Ejercicio número 1 y 2. Mira, házmelo tú este. El spread de la deuda española calculada sobre bonos a 10 años es A. La probabilidad de que España incumpla sus obligaciones de pago. ¿Qué me dices? ¿Que sí o que no? ¿Qué era el spread? ¿Te acuerdas? La prima de riesgo. Prima de riesgo. ¿Y cómo se definía? La diferencia entre los tipos de interés alemanes y los nuestros, ¿no? Sí, pero esos tipos, es correcto lo que has dicho, ¿eh? Pero serían los españoles menos los alemanes. Pero Ajá. no son los tipos de interés que pone la deuda ahí que voy a pagar, ¿eh? Sino que esto sería la rentabilidad de la operación. O sea, esto es un cálculo que tú haces, ¿vale? Es un cálculo que tú haces, que el inversor hace, de cuánto puede ganar en porcentaje. Con unas reglas de un modelo y tal. Yo no me voy a poner aquí a explicarte cómo se hace, pero al final es un porcentaje como de ganancia, ¿eh? En el tiempo de la operación. ¿De acuerdo? Eso sería la diferencia entre la rentabilidad de la deuda española, la con riesgo, menos la de sin riesgo, libre de riesgo. ¿Vale? Y hay quien interpreta que esto es una prima de riesgo, en el sentido de que podrías incumplir. Pero la probabilidad de que España incumpla no está ahí en ese spread. Primero, es un gran desconocido. O sea, no, el mercado no anticipa ninguna probabilidad con eso. ¿Vale? Luego la A es incorrecta. B. Un indicador que se extrae de los precios de la deuda en el mercado primario. ¿De dónde se saca esta rentabilidad? ¿Os acordáis? Lo dije la semana pasada. De los bonos a 10 años de España y de Alemania en el mercado secundario. ¿Vale? Luego la B no es correcta, porque dice en el mercado primario. ¿Vale? C. Aumenta si disminuye la rentabilidad de la deuda alemana por huida a la calidad. Vamos a poner un ejemplo. ¿Vale? Imaginaos que la deuda española, me lo estoy inventando porque ahora hasta en otros niveles no quiero complicarlo. Voy a poner sencillito. Fuera 3%. Y la alemana 1%. ¿Vale? ¿Qué pasa con la rentabilidad alemana? Y por huida a la calidad, lo que dice esto, por huida a la calidad, los inversores compran los bonos alemanes. Aunque aquí no hay que saber nada, porque lo dice el enunciado, disminuye la rentabilidad de Alemania. O sea, el enunciado te da hecho esto. ¿Qué pasa cuando cae la rentabilidad de Alemania? Pues si restamos a un 3%, y esto dejamos fijo, la de España, en vez de un 1 le restamos 0,5, esto aquí es 2% y esto aquí es 2,5%. Luego aumenta el spread, ¿vale? Aumenta el spread porque aumenta si disminuye la rentabilidad de la deuda alemana por huida a la calidad. ¿Vale? ¿Qué es la huida a la calidad? Pues cuando lo que ha pasado ahora con la crisis actual, por cierto. Eso es la huida a la calidad. O sea que los inversores temen que vaya a haber incumplimientos en deuda griega, en deuda portuguesa, y entonces me voy a por la deuda alemana. Entonces, ¿qué pasa? Que se produce presión compradora que sube los precios de Alemania y disminuye la ganancia de la operación.
Al disminuir solamente la segunda parte, como está restando, lo que pasa es que crece la resta. ¿Lo entendéis con los números o no? Sí, ahora lo entiendo. ¿Lo veis, no? Luego la correcta es que aumenta si disminuye la rentabilidad de la deuda alemana por huida a la calidad. ¿Vale? D, si se compraran más bonos en el mercado secundario español, aumentaría. Hombre, si se compran más bonos en el mercado español, lo que afectaría es a la primera parte. Si se compran más bonos, eso tensaría los precios al alza. Y sabéis que hay una relación inversa. Bajaría la rentabilidad. No subiría, que es lo que dice ahí, en la D. ¿Vale? Luego la D no es correcta. Y E es la diferencia entre la TIR del bono alemán menos la del español. No, es la diferencia entre la TIR del bono español menos la del alemán. Al revés. ¿Ha quedado claro? Irene, Sí, ¿te has lo entendido? entiendo. ¿Vale? D, en esa misma hoja pone el problema del riesgo moral. ¿Cuál era el problema del riesgo moral? ¿Os acordáis? Era el tema de los seguros, que decías antes tú que te costaba. Pero En es al esta revés, este es el creo más fácil, ¿no? Este es el típico caso. que será más fácil. Es más fácil, porque este es el del coche que coges tú y te lo rayas. Entonces, claro, el riesgo moral es que tú, al saber que estás cubierto, pues induces actividades de riesgo. Sí, ya lo recuerdo. ¿Vale? Y esto es lo que se dice que pasa cuando le das un rescate a los bancos cuando hay problemas. Que por problemas de riesgo moral, los bancos saben que van a ser rescatados y se van a comportar con actividades riesgosas en el periodo previo. ¿Vale? Vale. A. Se dan los seguros cuando establecen primas de pago altas al desconocer el riesgo de cada asociado. ¿Eso qué sería? Es Parte lo del problema de selección adversa. ¿Vale? B. Es un problema para el asegurado. No, es un problema para el asegurador. ¿Vale? Porque tú le rayas el coche, es para el otro, no para el asegurado. C. En un mercado con información perfecta existe. No. Para que se produzcan estos problemas de selección adversa y riesgo moral, tiene que haber información imperfecta. Es decir, no todo el mundo conoce qué pasa ahí en el mercado. Si yo conozco el riesgo, pues ya directamente pongo la prima en función del riesgo. D. Se dice que ocurre cuando se rescata a la banca en situaciones de crisis. Esa es la correcta. ¿Vale? Por lo que he dicho antes. Y luego ya estamos en la página 138, 29, la inversión en educación. Bueno, la inversión en educación es inversión en capital humano, se llama también, y es la correcta, que es la D. Se llama inversión en capital humano. La educación es igual al capital humano. Hubo un autor, se llamó Gary Becker, premio Nobel, que habló de este fenómeno, de la inversión en capital humano, ¿no? Todo lo demás de que no produce efectos en el crecimiento es mentira, eso justo es una externalidad. ¿Implica en medio un mayor desembolso por parte de los alumnos que el Estado? Pues no, porque hay sistemas educativos gratuitos y como los empresarios pueden anticipar el futuro, no es necesaria. Hombre, pues claro que es necesaria, aunque los empresarios anticipen el futuro, ¿no? Vale. Y la 30 también es de esto. Dice, las administraciones públicas, A, se financian con precios. Pues ya he visto que no. B, son empresas públicas de titularidad de municipios y tal. No, eso es sector público empresarial. C, tienen un valor añadido aproximadamente igual a la remuneración de asalariados. ¿Qué me dices, Irene? Tú te la sabes esta ya. No, la C obviamente sí. Claro, la C es, ¿no? Que el valor añadido o la producción es igual a la remuneración de asalariados. Y D, no redistribuye la renta, pues esa no es correcta. Y nos falta página 136, 135. 136, 15 y 16. No, pues esto no está bien. Ah, no. 136, 18 y 19. 18. En la competencia monopolística hay un grupo de empresas que compiten por la marca. Vale, entonces, cuando hablamos de fórmulas de concentración, monopolio, está el extremo, mirad, el monopolio. Cuando hay una sola empresa produciendo, el oligopolio. Cuando hay varias empresas produciendo. Y por último estaría la competencia
perfecta, o más o menos imperfecta, pero digamos con las empresas con productos homogéneos. Azúcar o venden lo que vendan, pero un producto homogéneo. Entre medias hay una modalidad que se llama competencia por marcas. Cuando se compute por marcas, esto es justo lo que tiene el mercado actual. O sea, no compites con un usuario, con un productor que hace un producto idéntico al tuyo, sino está dentro de una serie, digamos. Tú haces el Volkswagen Golf y el otro hace el Renault Megane. ¿Son lo mismo? Bueno, pues justo el del Golf te va a decir que no, es que en los anuncios lo dice. ¿Vale? Porque tú compites por la marca, no compites tanto por un producto homogéneo 100%. ¿Vale? Hay segmentos de competencia, eso sí. Está el segmento de los coches compactos o los coches monovolumen o los coches tipo SAP o tal, ¿no? Y eso se llama competencia monopolística. Y en la competencia monopolística hay un grupo de empresas que compiten por la marca. Verdadero. ¿Vale? 18. Vuelve a aparecer aquí la 19, la economía mixta. ¿Es un sistema de producción planificado sin libertad de empresa? No. B, ¿es un sistema en el que el mercado produce y se autorregula? No. Si el mercado se autorregula, no. Porque tiene que haber la presencia del Estado. C, ¿es un sistema en el que existen leyes que regulan la competencia e impuestos? Sí. C, esa es la correcta. Y D, ¿es un sistema que combina la producción empresarial con la participación de las cámaras de comercio? Pues no, no es con la participación del Estado. La Cámara de Comercio no es el Estado. Y nos queda 135, y ya hemos acabado, nos falta prácticamente, que es el apartado 16, 15 y 16. Si un individuo o empresa puede, el 15, puede contribuir a que se cumplan los eventos cubiertos por un seguro, ¿eso qué es, Irene? Que ya lo hemos dicho varias veces, por eso no ni lo apunto. Repito, si un individuo o empresa puede contribuir a que se cumplan los eventos cubiertos por un seguro, es decir, que ayuda a que se cumpla el evento, es decir, que se produzca el evento, por Pues ejemplo, en el caso de un siniestro, se le llama eso riesgo moral. riesgo moral. Y es el apartado C, que dice, hay un problema de riesgo moral o moral hazard que viene ahí en el C. Todo lo demás no son, claro. ¿Vale? Y luego, el 16 habla, un impuesto progresivo es aquel que hace que se pague más cantidad conformemente a la renta. ¿Verdadero o falso? Irene. Verdad. Bueno, pero es que con los, o sea, es decir, cantidad se va a pagar más aunque tengan más renta si es proporcional. Lo que tenía que aumentar es el tipo, ¿no? Ahí has estado, pero muy bien, porque mucha gente cae. Luego entonces, Falso. eso es. O sea, un impuesto donde al aumentar la renta aumenta la cuota, no tiene por qué ser necesariamente progresivo. Claro que en un impuesto progresivo, al aumentar la renta, aumenta la cuota, pero también en un impuesto proporcional, lo hemos dicho antes, con lo de 100 y 200, ¿no? O 1000 a 2000. 1000 paga un 10%, pues pagas de cuota 100. Cuota de 1000, cuota 1, 100. Cuota 2, 200. Ha aumentado la cantidad a pagar. Y el impuesto no es progresivo, es proporcional. 10%. Luego lo correcto es decir falso. ¿Vale? Y queda la pregunta 9 de la página 131. Vale. ¿Qué dice? Este va de los indicadores que vimos el último día. Se sabe que el gasto público es igual a 300. Que los impuestos sobre la renta y patrimonio, voy a poner IRPF, aunque también y patrimonio, son 200. Que los impuestos indirectos son 300. Que el déficit público es 50 y que las cotizaciones sociales son 100. Si el PIB fuese 1200, ¿cuál sería el indicador de presión fiscal? ¿Qué es la presión fiscal? Aparecía como uno de los indicadores. Presión fiscal es igual
la presión fiscal que se llama directa, porque hay otro concepto que yo no lo pido para vosotros, para vuestro curso, que es la presión fiscal psicológica, que es pues todo el miedo que tienen los ciudadanos a que le suban los impuestos, ¿no? O a que le pongan recaudadores de impuestos o que Hacienda haga algo, ¿no? Pero la presión fiscal directa es la suma de los impuestos directos, los impuestos indirectos, más las cotizaciones sociales. Impuestos directos, pues son impuestos sobre la renta y el patrimonio, 200. Impuestos indirectos, 300. Cotizaciones social, 100. 300 más 200, 500, más 100, 600. Entre 1.200 es que tienes un indicador de presión fiscal del 50%. Multiplica por 100, 50%. ¿Ok? ¿Se ha entendido? Sí, Irene. sí, lo he entendido. Bueno, y ahora aprovecho para deciros que ya hemos terminado la parte de las preguntas. Aparte que me podéis preguntar alguna cosa extra vosotros ahora. Mirad estas clases, y no habláis vosotros, me cansan mucho más que las clases normales. Porque hablas tú solo, nada más. Os quería decir que os he preparado, como está compartiendo, voy a dejar de compartir aquí y os voy a poner esto. Habréis visto que me lo pidió una compañera vuestra, creo que la delegada, y no sé si eres tú. Irene, ¿eres tú la delegada o no, verdad? No, de mi doble grado la delegada es María. Alguno de los delegados me lo pidió, entonces lo he hecho. Me pidió, oye, ¿puedes organizar un poco mejor el tema del campus, igual que los primeros 3 temas? Y eso es lo que he hecho. Sí, creo Entonces, lo tenéis aquí puesto. sí. ¿Lo habéis visto o no lo habéis visto? No lo he mirado. Bueno, pues aquí a partir del módulo 3 no estaba hecho. Entonces os he ido poniendo separado, como viene en la guía docente, causas y efectos de la inflación y el desempleo. Y colocado cada cosa en su sitio, los indicadores. De los indicadores de empleo, os he puesto esto, no es que os haya metido nada más nuevo, ¿eh? No os asustéis porque veáis esto que no estaba antes, porque estos son unos vídeos muy sencillitos que si queréis entráis, que es, pues, qué es esto de la tasa de actividad, ¿vale? Y te lo explica aquí en un minuto, ¿vale? Por si alguien no lo tiene claro todavía, pero yo creo que eso lo tenéis claro la mayoría, ¿eh? O sea, esto es muy, muy facilito. La tasa de empleo, la tasa de paro, la encuesta de población activo, que es cada cosa. Pero todo eso lo hemos dado en clase y lo sabéis, ¿eh? O sea, que esto lo he metido porque esté ahí, por si alguien no se ha perdido o lo que sea, pero no es necesario que lo estudiéis, ¿eh? Porque lo sabéis. Luego, lo demás organizado, taller de desempleo, taller de inflación, lo que hicimos. Os he metido aquí un extra, por interés vuestro, sobre los debates sobre inflación y desempleo, que no lo hemos dado por esta situación excepcional que tenemos del coronavirus, y tampoco creo yo que merezca la pena que yo os obligue a estudiarlo, pero si alguien tiene interés, os he dicho un poquito de qué va esto de los debates de la inflación y desempleo. Pero esto no entra, ¿eh? Esto no entra en el examen, ¿eh? Solamente lo he puesto para que lo tengáis ahí, porque aparecía en la guía docente, para que, si a alguien le interesa, que lo tenga. El módulo 4 lo organiza también, ¿no? En torno a indicadores del sector público y los debates sobre el sector público. Bueno, los debates lo que he hecho es que simplemente os he puesto algunos debates aquí debajo y os he puesto 4 líneas sobre ellos. Entonces es saberse muy poco sobre esto. Esto realmente no hay que saberlo, porque lo que hay que saber de los debates, ya os lo he dicho, que es un multiplicador fiscal, lo que hemos hecho hoy, ¿vale? El tema de lo que decía Keynes, de que aumentando el gasto, las transferencias, disminuyendo los impuestos, justo es lo que hemos estado viendo hoy, ¿eh? Y luego, pues el debate de que Friedman decía que todo esto era ineficaz, la escuela de Chicago en los años 80, esto lo vimos al principio del todo, cuando hablamos del debate del pensamiento económico, ¿eh? Decía que esto era totalmente ineficaz y demás. Si alguien quiere meterse a estudiar un poco más, puede estudiar las dos cosas, el efecto multiplicador y algo sobre la política fiscal en estos links, pero no es obligatorio, no es obligatorio. Esto es casi conocer los debates, pero no es lo más importante. Sí que hay que saber lo que es el efecto autogenerativo del déficit. Entonces, como lo di la semana pasada, os lo he separado y os lo he puesto aquí, aunque ya lo teníamos grabado en el Collaborate, ¿no? Pero lo he separado porque esto, como digo, que entra, ¿qué es esto del efecto autogenerativo del déficit? Pues eso, leerlo, o sea, estudiarlo por aquí, que lo estuvimos explicando qué era, ¿vale? Y luego, si hay un nivel insostenible de deuda, es por un tema también de interés cultural, no entra en el examen, tampoco entra en el examen, pero hubo una polémica entre Reinhardt y Krugman, dos grandes investigadores, ¿no?, de Norteamérica, porque Reinhardt y Rogoff sacaron un artículo a raíz de la crisis, después, 2010 creo que fue, donde dijeron que a partir de un nivel de deuda por encima del 80% y 90%, ¿no? 80, 90%,
el nivel de crecimiento se rebajaba y Krugman le dijo que se había equivocado en los datos, le había pillado un alumno suyo y que no había ninguna evidencia científica al respecto. Justamente es un ejemplo muy claro de por qué el pensamiento económico no se pone de acuerdo en economía, ¿no? Pero el caso es que ¿hay un nivel de deuda que haga que sea insostenible en el futuro? Pues yo os digo que no está probado en absoluto. Porque lo importante es saber si existe una política de inversiones por parte del Estado y por parte de los actores privados que haga que haya crecimiento económico. Porque si hay crecimiento económico, la deuda no es insostenible. Japón se ha tirado desde los años 80 con una deuda por encima del 200% y no he oído que Japón vaya a quebrar en ningún momento. Lleva desde los años 80 así. Es decir, que por tener más del 100% o llegar al 120%, como puede llegar a España, no necesariamente vaya a haber un problema de insostenibilidad. La insostenibilidad viene cuando no eres capaz de generar por tus propios medios una recuperación de los impuestos. Ahí viene el problema. Y no eres capaz de pagar ni siquiera los intereses. Pero esto lo he puesto porque, claro, ahora con la crisis esta del coronavirus es una cuestión relevante, pero no entra. O sea, insisto en esto de que no, esto es solo por una cosa de interés cultural. Yo creo que una asignatura como la de economía para personas como vosotros que vais a estudiar ciencia política es realmente una materia importante. Por eso le estoy dando yo importancia, ¿no? Y hay cosas que os pueden interesar más allá del examen, ¿no? Entonces, esto, si os tenéis interés, meteros y lo estudiáis, pero no, en el examen no habrá preguntas sobre esto, ¿vale? Y luego, módulo 5 y módulo 6 os los he organizado también, ¿vale? Y os he metido una lectura recomendada, pero no para estudiar en profundidad sobre agentes y vehículos financieros. Porque, aparte de porque yo me dedico a estos temas, ¿no? Porque, bueno, esto es un tema interesante, ¿no? Saber, voy a bajar la lectura para que la veáis. No es muy difícil, ¿eh? Esto sí que no es difícil. Esto es simplemente saber, esto es un tema de cultura general, pero no os voy a preguntar que cuál es la crisis de la deuda. Esto no. Es que ha habido crisis en el mundo a lo largo de la historia y especialmente a raíz de los años 80, donde se produjo la desregulación del sistema financiero. Entonces, es saber eso y ya está, ¿eh? Todo esto que aparece aquí, pues simplemente que los problemas de las crisis que producen un contagio, lo que estamos viviendo en estos momentos y tal. Todo esto no hay que saber grandes cosas de esto, no es para que estudiéis, sino para que tengáis como una especie de presentación sobre los efectos de las crisis, ¿vale? Y esto yo creo que sí que es relevante que le echéis un vistazo, pero no voy a hacer preguntas de tipo test sobre esto. Dígame usted la crisis de Suecia de los años 80. No voy a preguntar eso. Pero sí, aquí hay una parte de que sí que puede ser interesante, que es distinguir entre mercados financieros, instrumentos financieros y agentes financieros, ¿vale? Y esto sí es la parte más importante de la presentación, por eso os la he dejado, que es que, bueno, los agentes financieros son los que gestionan los instrumentos financieros. Y ahora veremos qué agentes son. Pueden ser individuos o pueden ser empresas. Individuos o empresas. Los instrumentos financieros ya vimos que podían ser fundamentalmente de dos tipos, de instrumentos en forma de bonos o en forma de acciones, ¿vale? Hay un tercero que se llaman derivados, que si alguien tiene interés, en el libro yo explico qué son, ¿no? Pero no entra en el examen, Cuando combinamos todos estos instrumentos financieros en fondos, se crean los vehículos de inversión. Entonces aparecen, una cosa es el fondo de instrumentos financieros, pues aparecen los fondos de inversión o los fondos de pensiones o los fondos especulativos que se llaman hedge fund, estos hedge fund, que son unos fondos de alto riesgo, ¿no? Que invierten patrimonios altísimos, porque todos los socios tienen que entregar patrimonios de más de $1 millón de dólares, o fondos de capital riesgo, que son fondos que crean los inversores para financiar nuevas patentes o nuevas empresas que son originales y que pueden dar un rendimiento en el futuro. Justo la economía actual, con el bajísimo rendimiento de la renta fija y de la renta variable, va a dirigirse en gran medida a los private equity o a las sociedades de capital riesgo. Justamente muchos fondos están diciendo ahí, ¿no? ¿Vale? Y otra cosa distinta es cuando ya tenemos aquí los vehículos de inversión, los fondos, este fondo tiene un agente que gestiona el fondo, que si es una sociedad anónima hay un consejo de administración de esa sociedad anónima del fondo, ¿vale? Pero luego están los mercados, que es donde se negocian los instrumentos financieros que van a parar a los vehículos de inversión. Entonces ahí aparecen los mercados de bonos, los mercados de acciones, los mercados primarios de bonos, mercados secundarios de bonos, mercados primarios de acciones, mercados secundarios de acciones, y los derivados tienen mercados también, lo que pasa es que normalmente son, ya se llaman con este nombre, OTC, eso no hay que saberlo para el examen, over the counter, que significa que es que no tiene ningún tipo de organización de nada, simplemente un papel que firman dos partes y ya está, ¿no? Bueno,
Los que tienen capacidad para tener ahorro suficiente para poder participar en estos fondos son los llamados miembros del grupo social del financiero, que es donde están pues todo justamente las rentas del capital, los dividendos, los intereses, los arrendamientos, toda la gente acumula todo eso. Todas las empresas del IBEX tienen empresas familiares que se llaman empresas family office, ¿vale? Que tienen o que forman todos esos unos grandes patrimonios que se destinan a través de unos brokers, de unas sociedades que gestionan esos patrimonios, a meterlo en esos vehículos de inversión, ¿vale? Entonces yo creo que esto, por interés no solamente de la asignatura, sino vuestro, tenéis que saberlo. Probabilidad de que os ponga de aquí algo, pocas. También porque yo, como sé que lo he añadido al final, pues también os lo digo, ¿no? O sea, que os voy a poner, que me digáis que es un hedge fund o tal, no. Me parece que como vosotros, parte de vosotros, una gran parte, teníais un interés más allá del examen, ¿no? Yo lo he visto en clase, ¿no? Entonces, que creo que estos temas os pueden interesar. Entonces, yo llevo trabajando muchos años con Ángel Vilariño, que por cierto ha pasado un... me he estado sufriendo con él porque es uno de los que se cogió el coronavirus y está a punto de palmarla, ¿no? O sea, pero la ha pasado fatal, ¿no? Ha estado 30 días en la UBI, ¿no? Y bueno, se ha recuperado afortunadamente, pero pues él y yo hemos hecho esta presentación justamente y porque nos dedicamos hace mucho tiempo a estos temas, ¿no? Entonces, si que tenéis interés, aparte que yo os pueda contar, os he puesto un documento de Word para poder leer sobre este tipo de entidades, ¿no? Pues evidentemente saber que los agentes gestores son de muchos tipos. Están los gestores de sociedades de capital riesgo, los gestores de las family office, que son las familias de los ricos, donde dejan los dividendos de las empresas del IBEX, sobre todo. Los hedge fund, que son las sociedades anónimas que invierten de forma apalancada y con mucho riesgo. Las sociedades gestoras de fondos de inversión, sociedades gestoras de fondos de pensiones. Bueno, los llamados bancos de inversión, que son los que con la crisis quebraron totalmente, que son los que le dan servicio a los bancos comerciales creándoles instrumentos nuevos, como esas hipotecas CDO, que estuvimos viendo una peliculita, un trocito de la peliculita. Luego están los bancos centrales, por supuesto, y los propios gobiernos, porque a través de la deuda, pues tienen muchas relaciones relevantes con los instrumentos financieros. Y en los fondos, los vehículos son todos estos que aparecen aquí. Hay fondos de inversión, fondos de pensiones, sociedades de capital riesgo, como he dicho antes. Las SICAV, que se han citado mucho en España, son unas sociedades de inversión que estaban privilegiadas a efectos fiscales. No pagaban impuestos de sociedades prácticamente en España. Y eran pues una forma de hedge fund locales, nacionales, o sea, fondos de inversión altamente especulativos, pero locales. Luego hay unos fondos que son curiosos, que son los fondos soberanos, que son fondos que montan los estados. Por ejemplo, Noruega lo tienen, Arabia Saudita lo tiene, Brasil creó uno, que es cuando tienes una materia, o Venezuela tenía uno, cuando tienes una materia prima, algo que te da mucho dinero y lo puedes acumular e invertirlo. Entonces eso te da luego unas ventajas tremendas cuando ocurren crisis como estas. Justamente el Fondo Soberano de Noruega ha destinado gran parte de los beneficios del fondo a comprar respiradores. Fijaos, es importante que un Estado tenga algo así, ¿no? Entonces, bueno. Y luego está la sociedad de propósito especial para las llamadas titulizaciones. Si alguien tiene interés, esto evidentemente, todo esto que estoy contando, dadlo porque no entra, pero yo lo cuento porque creo que puede ser de vuestro interés personal. Entonces, lo que sí que entra es qué tipo de instrumentos hay, las acciones, la deuda, todo esto lo hemos contado, ¿no? Lo que no entra es derivados y productos estructurados, que esto no lo hemos contado, ¿vale? Si alguien tiene interés, está contado en el libro, pero creo que hay cosas que tenemos que dejar fuera, ¿vale? Y luego, bueno, pues un poco aquí os cuenta la historia de los principales actores. Y luego, por interés, pues cuáles son los bancos sistémicos con más riesgo en el sistema. Lo he puesto aquí con datos de 2017, ¿no? Y dónde están las entidades sistémicas, o están en Europa fundamentalmente, en el sudeste asiático y en Estados Unidos, ¿no? Básicamente. Bueno, yo creo que por interés puede tener sentido que miréis todo esto. Luego os he puesto aquí qué es lo que se llama el shadow banking, la banca en la sombra, ¿no? Que fue formado por los hedge funds, los fondos de capital riesgo, los fondos de titulizaciones. Si interés en saber qué es esto, ¿no? Pues ahí lo cuento un poco. Os he puesto también los principales fondos hedge fund, cómo se llaman, para que veáis un poquito qué es y qué patrimonios manejan en términos de miles de millones de dólares, ¿vale? Fijaos qué patrimonios bestiales, ¿no? Si sumamos todo eso, pueden más que los estados en muchos casos, ¿no? Otros agentes protagonistas. Y he dicho que hay un grupo social, en el cuadro de antes, que se llama el capital financiero internacional, que es realmente el que tiene capacidad para presionar a los gobiernos a través de sus relaciones con los propios gobernantes, a través de sus relaciones con los medios de prensa,
a través de muchas cuestiones, porque son los que mandan, digamos, en el mundo financiero, y esto es relevante conocerlo, ¿no? El tema de que es un grupo social que son básicamente los que detentan el capital financiero, es decir, el valor de los instrumentos financieros. Gran parte de su patrimonio está colocado en instrumentos financieros. Y, por tanto, luego cuando hablemos de quién influyen los gobernantes del norte de Europa, y digamos, no es que es Alemania la que tiene en contra de España, o Países Bajos que tiene en contra de España, que no quiere darle transferencias, tal. No, no es Alemania. Son los grupos de interés que presionan a los gobiernos que en estos momentos están gobernando Alemania. Entonces, es una mezcla de política y, por otro lado, de grupos de presión, ¿eh? Y, por supuesto, que Alemania como concepto no es nada, ¿no? Es una nación, ¿vale? Con una historia, pero son las personas, ¿no?, que gobiernan en ese momento, ¿no? Y el grupo social es que las apoya. Esto yo creo que es un tema importante para hablar de política, ya que estáis en gestión pública, ¿no? En política, ¿no?, en general. Vale, bueno, no os digo más, pero esto es un poco lo que os he metido. Y luego, por último, del dinero y banca, ya os teníais esto metido, pero lo he dejado ya ahí colocado para que lo tengáis bien. Tenéis en el libro, tenéis referencia a los vídeos que aparecen sobre esto. Los vídeos están aquí, los 2 vídeos que aparecen en el libro, donde Ángel Vilariño os hace una conferencia sobre el sector financiero. Y es importante que las oigáis. Y lo último era balanza de pagos y tipo de cambio. Y esto es lo que os he puesto aquí, que ya estaba puesto, pero lo he organizado. Pero sí os he añadido esto, que lo vimos con ejercicios, pero ¿de qué dependen las exportaciones? Las importaciones lo hablamos, los problemas de las áreas integradas y la dinámica de la globalización. Como 3 grandes debates sobre el sector exterior, ¿no? Bueno, os lo he puesto aquí porque es muy fácil de leer, echarle un vistacito porque es una cosa muy corta.